Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón. Siendo que es manabita, obviamente, pero ¿qué le ha llevado a seguir indagando en este proceso que hayan pasado 4 años? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por la oportunidad. Bueno, han pasado 54 meses, 1633 días, desde aquel 16 de abril del año 2016. 7 de la noche. 7 de la noche, donde los manabitas y esmeraldeños sufrimos un gran embate de la naturaleza, que fue ese fatídico terremoto. ¿Qué pasó con el terremoto? ¿Qué pasó después de aquello? Nosotros los manabitas fuimos muy golpeados, hubo mucho dolor, muchas lágrimas, muchas frustraciones. De allí nació como una forma de reivindicar a todas estas zonas afectadas la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, donde a través de una ley, o sea, la presente ley que fue publicada el 20 de mayo del 2016, se le pedía al pueblo ecuatoriano, como tal la ley lo hablaba, la solidaridad del pueblo ecuatoriano, y de hecho que fue así. Todos los ecuatorianos, todos, nos metimos la mano al bolsillo para colaborar con la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Fruto de aquello, de esta ley, que fue una ley estructurada para reactivar las zonas afectadas por el terremoto. Se subía el IVA, ¿no es cierto? Claro, del 12 al 14%. Donde esta ley, en el artículo 1, señalaba claramente, recogía cuál era el espíritu de la reconstrucción, de la reactivación. En el artículo 1, voy a leerlo textualmente, dice: la presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción, reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que corresponderá en otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 en todas las zonas gravemente afectadas. Pero ¿qué pasó con esto? Con esta ley, con este espíritu que está muy bien redactado. Pasó que se creó un comité para la conformación del Comité de la Reconstrucción, que fue creado a través del decreto presidencial 1004. En este decreto, el presidente de la República, Rafael Correa, crea el comité y crea a los miembros, es decir, designa a los miembros. ¿Quiénes eran los miembros? El vicepresidente de la República, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, el ministro coordinador de Desarrollo Social, el ministro coordinador de Producción y Empleo y Competitividad, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, el prefecto de Manabí, 2 alcaldes en representación de las zonas afectadas, que serían notificados por la Asociación de Municipalidades del Ecuador. O sea, ¿qué se pensaba? Se pensaba que al nombrar este comité iban a ser los que iban a poder identificar y poder ejecutar lo que le disponía la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad en el artículo 1. ¿Qué pasó con estos señores que estuvieron en este comité? Hicieron totalmente lo contrario a lo que estipulaba la ley. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sí. Obras que no habían sufrido afectaciones por el terremoto, obras que no tenían nada que ver con el terremoto, que no iban a generar reactivación, que no iban a generar parte de la reconstrucción, que no iban a cumplir ninguno de los fines que la ley estipulaba. Entonces, por ejemplo, crearon fondos para reasfaltar la vía Montecristi La Cadena,
54 millones de dólares. Cuando esta vía fue construida en el año 2012, por el famoso plan, ese plan relámpago de la reconstrucción de las vías. ¿Se acuerda usted que fue tan bullado ese caso? Cuando el ingeniero Marún era ministro de Obras Públicas. Jorge Marún fue ministro de Transporte y Obras Públicas. Entonces resulta que a la vuelta de 4 años ocupan 54 millones de dólares para recapear esa vía que se había destruido por la mala calidad de la construcción. Entonces le aplican ahí 54 millones de dólares. No tenía nada que ver. Resulta que utilizan 108 millones de dólares de los 2.946 millones de dólares que fueron los que recaudaron. Se recaudó a través de esta ley. Obviamente que allí vinieron los créditos, vinieron las donaciones y todo. Por esa ley se recaudaron 2.900 millones, 2.940. Más habría que sumarle las donaciones que cerca de 800 millones de dólares. Claro, más los créditos. De 3.500. Por eso es la cifra de 3.500. Entonces, ¿qué resulta? Que, por ejemplo, se les ocurre a estos señores de la reconstrucción, del comité, ampliar la vía Manta-Coliza. Una vía que era una vía de 4 carriles, que cumplía sus normas y sus condiciones de movilidad. Pero resulta que esa vía la hacen de 4 a 6 carriles. Con 7 pasos a desniveles, con un valor de 108 millones de dólares. ¿Cómo justificaban los señores diciendo que no? Que era para sacar la carga del puerto de Manta. Cuando el puerto de Manta lo habían concesionado a una empresa chilena, Gunza, para que busque carga, porque no tenía carga. Es decir, ¿cómo es que dicen vamos a ampliar la vía si no hay carga? Ahora, el punto ahí, por ejemplo, en este caso de esta vía, ¿era prioritario, era importante, tenía que ver con el terremoto? No. ¿O con qué tenía que ver? No. O sea, eso fue la angustia, la desesperación de que ya se les acababa el tiempo. Ya. Por la cual ellos estaban, porque obviamente había cambio de gobierno. Por eso que el acta es del 22 de mayo del 2017 a las 16 horas. Cuando le faltaba día y medio para que haya el cambio de gobierno. Se acaba el gobierno de Rafael Correa y llega el gobierno de Lenín Moreno. Paremos ahí un poquito. Se emite el decreto, nos meten la mano al bolsillo con la que sacamos con mucho gusto la plata de nuestros bolsillos para apoyar a Manabí Esmeraldas. Durante ese tiempo, entre el 2016, ¿no es cierto?, abril, y mayo del 2017, ¿qué se hizo? Bueno, en ese tiempo se hablaba de la famosa planificación. Ya. Es decir, de poder evaluar, de poder considerar. No sé si ustedes recuerdan que se hablaba. Yo recuerdo varias veces que el expresidente Rafael Correa dijo que con 3.000 millones era él hizo el cálculo exactamente suficiente para poder reactivar la zona afectada. Bueno, alguien me dijo, si esto hubiese estado en manos de los japoneses, con 1.000 millones se hubiese reactivado. Pero los 3.000 millones no alcanzaron, Juan Carlos. Entonces resulta que empezaron a construir obras que no tenían nada que ver con reactivación, reconstrucción, planificación, entre otros. Que lo dice el artículo 1. Ahí está en la ley. El artículo 1 clarito lo dice. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Cito esa vía. La ampliaron, contrataron con los señores de Consermín, que todos sabemos que están dentro de la lista de arroz verde. Y resulta que esa vía, hasta el día de hoy, pasando 54 meses, todavía está botada. 7 pasos a desniveles le construyeron esa vía. Que Juan Carlos. Oye, la zona es plana, ¿para qué hacen tanto plana? Oiga, son risibles. Uno va a salir a un motel. Ya. O sea, un paso de nivel para que los conductores regresen a un motel. Imagínese usted. O sea, una aberración en la planificación. Primero. Segundo, el segundo paso a desnivel va a dar a una ciudadela privada. Es decir, ¿cuándo se puede reubicar esa ciudadela privada? Tercero, lo primero que determina la ley orgánica de contratación pública es que las áreas tienen que estar liberadas. O sea, que se llaman liberar las servidumbres de tránsito para que usted, cuando vaya a implementar el proyecto, usted da problema, pues. Resulta que nunca se dio tal caso. A tal punto que hay un redondel en Montecristi, Colorado, que ahí está la tejedora, el monumento de la tejedora, y no saben qué hacer allí. Porque no hubo planificación. Fue la angustia, la desesperación de ver cómo podían maniobrar un contrato de 108 millones de dólares y meter allí 108 millones en una obra que no se justifica para nada. Una pregunta, ¿este comité
se reúne en esta fecha, el 22 de mayo del 2017, día y medio antes de terminar el gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué se reúne en esa fecha? Y entiendo que hay un acta, ¿no es cierto?, de esta reunión, que fue presentada de la Fiscalía como una prueba fundamental, como una evidencia. Hay un acta en la cual empiezan prácticamente a repartir los recursos entre varios ministerios, entidades públicas, etcétera, etcétera. O sea, digamos, tengo en este momento en mis manos una lista que me ha proporcionado el consejero Francisco Bravo, en el cual precisamente está el detalle, ¿no es cierto?, de los montos exactos de cuánto manejaron las entidades llamadas ejecutoras. ¿Por qué se reunió ese 22 de mayo y para qué? Bueno, o sea, imagínese usted faltando día y medio para que haya un cambio de gobierno y veamos quiénes estaban aquí. Ajá. Veamos quiénes eran miembros del Comité de la Reconstrucción para de allí poder reducir la pregunta suya. El presidente del Comité de la Reconstrucción era el señor Jorge David Glass Espinel. El secretario era el señor Carlos Bernal. Secretario técnico. El secretario técnico, ¿no? Estaba la señora Elsa Santana, subsecretaria zonal 4, delegada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. El señor Sebastián Viteri, viceministro delegado del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. José Martínez, viceministro delegado coordinador del Desarrollo Social. Andrés de la Vega, viceministro delegado del Ministerio Coordinador de Seguridad. Clara Zambrano, delegada del prefecto de Manabí. Agustín Casanova, alcalde de Puerto Viejo. Gabriel Alcíbar, alcalde del Cantón Pedernales. Y habían 2 personas invitadas. Y más adelante tenemos al señor Pablo Ortiz, gerente general de Ecuador Estratégico. O sea, era tanta la desesperación por despachar estos recursos del Comité de la Reconstrucción que lo hicieron en una maratónica jornada de 2 horas, en el cual, si usted va más adelante en la carpeta y revisa cuánto fue los proyectos que entregaron, si usted lo revisa, aquí empezamos con el número 1 en la página 1, y en la página final, vamos a la página final, usted va a encontrar aquí que son 584 proyectos, es decir, 584 entregas de recursos para todos estos ministerios, 33 ministerios. Entonces usted ve aquí, 584. Entre ellos, y eso por eso hablaba del hospital de Pedernales, que hoy es causa de este escándalo con los asambleístas Azuero y compañía, es parte de esto. Pero por supuesto. Claro, o sea, el Ministerio de Salud ahí manejó $21 millones o le dieron, entre ellos los fondos para el hospital de Pedernales. Claro, cuando este comité, que no tuvo ni el más mínimo sentido de sensibilidad, primero debió haber contratado los hospitales. Claro. Los hospitales. Segundo, haberle aumentado el número de camas. No como se hablaba de las 30 camas del hospital de Pedernales. Que cuando el viejo, el que se cayó, tenía más de 40 camas. Más de 40. Entonces, el hospital de Pedernales debió haber sido construido con no mínimos de 100 camas. El hospital de Bahía de Caracas con no mínimos de 150 camas. Y el hospital de Chone, el Napoleón Dávila de Chone, debió de haber tenido mínimo 180 camas. Es decir, estos recursos debieron de haber servido para reivindicar la infraestructura pública y privada de la estructura afectada por el terremoto. Por ejemplo, dentro de estos recursos también está considerado, si usted ve en la primera página, que vemos que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda manejó $503.339.000. Con estos recursos se debió de haber reconstruido la infraestructura privada que fue afectada por el terremoto, como por ejemplo los condominios que están ubicados en Puerto Viejo, en el sector de los Tamarindos, en Manta en el sector del Palmar, en Bahía en el sector de las villas del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, entre otros. Porque la ley en el artículo 1 hablaba de la reconstrucción de la infraestructura. Ahora, ¿eso ocurrió? No hay tal. A ver, si no ocurrió, entonces, ¿qué pasó con esa plata? Por eso es que nosotros, en vista de todo esto, Juan Carlos, el día 10 de febrero del presente año, acudimos a la Fiscalía a presentar una denuncia
por una posible delincuencia organizada en el manejo de estos recursos, pues. Porque no es posible que con 503 millones de dólares que manejó el Banco Ecuatoriano de la Vivienda no se hayan reconstruido esos multifamiliares donde ahí hay personas de la tercera edad, gente que hizo un crédito al Banco Ecuatoriano de la Vivienda y que son gente de la tercera edad, adultos mayores, gente que ya no tiene las condiciones para poder regresar a pedir otro crédito, ni tampoco tienen las energías para poder trabajar y poder construir una vivienda. Entonces, esta gente son gente afectada directamente y hoy están hacinadas pagando arriendo, o si no, donde familiares que lo han acogido. También hay policías, porque también hay condominios, por ejemplo, condominios que se llaman el condominio Los Jazmines. Por ejemplo, digamos, en esta lista se sitúan, como resumen, que 7 ministerios manejaron 2.500 millones de dólares, y, redondeando, en realidad es 2.515 millones. Entonces, citamos Ministerio de Desarrollo Urbano, 500 millones, Ministerio de Transporte, 474 millones, Ecuador Estratégico, 464 millones, el Ministerio de Defensa Nacional, 322 millones, el Servicio de Contratación de Obras, 246, el Ministerio de Electricidad, 165, el Ministerio de Educación, 141 millones, Ministerio de Interior, por ejemplo, también otros ministerios. ¿Cómo se entregan estas obras? O sea, ¿en base a qué criterios se entregaron estos proyectos? Por ejemplo, cito, le decía Ministerio del Interior, vivienda fiscal, 17 millones de dólares. Vivienda fiscal entiendo que es vivienda para la Policía Nacional, ¿no es cierto? 17 millones de dólares. Y otro tipo de proyectos, usted mencionaba la carretera, pero hay un montón de proyectos que son cifras muy gruesas, ¿no? Donde se va mostrando que de alguna manera, no sé, eso ya hubo una lista previa. ¿Cómo se repartió esto? Oiga, esto fue al azar. Ya. Mire, Juan Carlos, por ejemplo, aquí, si usted ve, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, Ya. 37.200.000 dólares. Ajá. Pero usted no encuentra una obra de infraestructura para poder insertar o poder integrar a las personas con discapacidad en las áreas afectadas por el terremoto. Y aquí algo que también suena, pero oiga, es una situación bastante, impresentable. Banco del Ecuador, 33.379.000 dólares. Se entendía que estos recursos iban a ser prestados a las personas afectadas, a los directamente afectados. Ban Ecuador sería. Sí, señor, Ban Ecuador. con intereses bajos. Ya. No, estos recursos fueron prestados al mismo interés convencional, al 8, al 12, al 14, al 16%. Cuando nosotros invitamos a los señores representantes del Ban Ecuador, al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, yo hice la invitación para que nos expliquen por qué ellos no prestaron estos recursos a bajos intereses, porque se entendía que era una plata que todos los ecuatorianos habíamos aportado y se entendía que era para reinyectar a los afectados por el terremoto y poderlos levantar. Ellos nos respondieron, señores, si en la ley de solidaridad no había ninguna disposición que dijera que los recursos provenientes de esta ley iban a ser prestados a bajos intereses, nosotros no podíamos hacer lo contrario. Es decir, esta ley fue creada con serios problemas. Porque si en esta ley se hubiese ubicado un artículo que diga que de estos fondos provenientes habrían intereses blandos para poder reactivar al 3%, al 4%, al 5%. Pero no, jamás lo dijo. Entonces, más adelante usted ve que el CONAFIS, que es una banca de segundo piso, que es del Estado, también le conceden a estos recursos 37 millones de dólares. Cuando nosotros llamamos a la señora superintendente de Economía Popular y le preguntamos que por qué no habían entregado créditos blandos, también nos respondió lo mismo. No había una ley que a nosotros nos ampare para poder bajar los intereses, porque no, o sea, si no lo hacíamos, éramos glosados. ¿Cómo así íbamos a prestar dinero a bajo interés si no había un argumento legal para poder nosotros respaldar? Es decir, no hubo una tal inyección para poder levantar a los afectados y poderlos reinsertar en la actividad económica con créditos a bajos intereses. O sea, realmente estos recursos de los 2.946 millones cayeron en saco roto. Me llama la atención, por ejemplo, obras y proyectos que se otorgaron al Ministerio de Defensa Nacional. Algunos tienen que ver, por ejemplo, $1 millón para casi $869,000 para
adquisición y partes de repuestos para mantener la operatividad de los helicópteros Mi-171, para casi $1 millón para aceite, para las unidades, para los vehículos. Adquisición de repuestos nuevos para mantener la operatividad de los helicópteros Super Puma, 1.150.000, etcétera, etcétera. Proyecto de adquisición de kit de repuestos para la inspección de 4.800 horas de célula del avión Casa 235-300 perteneciente a la Fuerza Terrestre, etcétera, etcétera. Proyecto de transportar personal a Manta. Bueno, eso son menos. Ahora, ¿qué sentido tiene tanta plata para el Ministerio de Defensa? Cualquiera, un militar que estuvo ahí, obviamente el ejército tuvo un papel destacadísimo en esos sucesos, pero dirán, necesitábamos mantener los equipos. Bueno, realmente esa es una pregunta que también nosotros nos hacemos, y será la Fiscalía la que tenga que determinar por qué el comité asignó recursos al Ministerio de Defensa Nacional, cuando sabemos que el Ministerio de Defensa pues, no fue afectado por el terremoto. Y mire, Juan Carlos, yo quisiera que vayamos un ratito a la página del Servicio de Contratación de Obras, que está más adelante, que son $246.631.000. Sí. Y solo quiero que... El famoso CERCOF. El CERCOF, donde allí que ya no existe, básicamente. Claro, pero vea, no se olvide que el CERCOF fue que contrató el Hospital de Pedernales. Así es. Revise usted aquí. Aquí vea usted, construcción del Hospital de Pedernales. ¿Sí ve que habla de $22.800.000? Sí. Después lo bajaron a 16 millones, 30 camas, cuando este presupuesto de 22 millones era no mínimo para 100 camas. ¿Sí se da cuenta? Sí. Bajaron los recursos aquí para hacer otro tipo de obras que no tenían nada que ver con infraestructura afectada por el terremoto. Y si usted ve más adelante, el hospital Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caracas le habían puesto $43 millones. Sí. Lo cual ahora está en un presupuesto de, tengo entendido que es como $23 millones. Entonces, el hospital Napoleón Dávila de Chone, $62.586.000, porque se hablaba que era un hospital de 190 camas y le bajaron a 150. ¿Sí se da cuenta? Es decir, la infraestructura que tenía que servir o que tenía que reconstruirse para salud, sí, pero ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, para el hospital de Chone, se llega a esta cifra. ¿Cómo se llega a esta cifra de 62 millones? ¿Ya había una planeación previa? ¿Cómo se...? Bueno, hicieron una valoración tentativa. Ya. Tentativa, ¿no? Obviamente que si le hubiesen asignado estos $43 millones y hubiese sido para 150 camas o 200 camas, pongo una cita así, estos $43 millones hubiesen sido suficientes. Pero sin embargo, estos $43 millones fueron recortados. Y mire, y más adelante, si usted ve aquí, en el Servicio de Contratación de Obras, también está el proyecto de construcción de facilidad pesquera de los Arenales de Crucita, 35 millones. Este proyecto hasta el día de hoy no funciona. Fue contratado con Consermín, Arroz Verde. Ya. También están aquí metidos ellos. El aeropuerto pesquero de San Mateo, que le hicieron un espigón, también Consermín. Y más adelante vemos el proyecto de estudio y diseño para la facilidad pesquera de Puerto Matal. Mire, el proyecto de estudio y diseño de facilidad pesquera del Matal y la Chorrera cuesta $587.403. Hasta el día de hoy, el puerto pesquero de Matal, que queda en el Cantón Jama, que es la única obra que puede reactivar a este sector tan golpeado como es el Cantón Jama, no se ha puesto una piedra. Y mire cuánto le asignan a Ecuador Estratégico. Más adelante, si usted ve, aquí ve que Ecuador Estratégico le asignan recursos para construir el puerto pesquero del Cantón Jama, el Puerto Matal. Sí. Que hasta el día de hoy no han puesto una sola piedra. Es decir, los recursos de la Ley de Solidaridad, que eran los recursos para reactivar a toda esta zona afectada por el terremoto, no llegaron a donde tenían que llegar. Ahí
tenemos 2.940 millones de dólares. Este es el verdadero gran reparto, digamos, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Se reparten. Esa plata existía. Claro, aquí está certificado. ¿Dónde estaba la plata? En el Banco Central. Esta plata iba llegando al Comité de la Reconstrucción. Ya. Mire que aquí usted ve que aquí la señora secretaria, la presidenta de la secretaria técnica del Comité de la Reconstrucción certifica. Sí. Aquí está, mire, en la página de la carpeta. Sí. Aquí está. Certifica que ellos manejaron dice, por ello el Ministerio de Economía y Finanzas no generó un reporte mensual sobre los recursos recaudados a inicio del presente año, se generó el reporte de noviembre cuyos valores ascienden a un total de 2.976 millones con 74 centavos. Aquí está. Estos fueron los recursos que fueron generados por la ley, certificado por la señora presidenta del comité, la secretaria técnica del Comité de la Reconstrucción, en aquella época la ingeniera Bexy Elizabeth Molina Álvarez. Esto fue certificado el 3 de enero del año 2020. Estamos con el consejero Francisco Bravo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos conversando sobre el manejo de cerca de 2.940 millones de dólares que se asignaron o se repartieron 2 días antes del fin del gobierno de Rafael Correa por parte del Comité de Reconstrucción del terremoto. Digamos, ¿cómo sabemos que esta plata se usó? ¿Cómo se audita este dinero? ¿Cómo sabemos si, por ejemplo, se plantea, pongo un dedo en la lista, larga lista que tengo aquí, digo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, adquisición de 20 carpas para los espacios requeridos en San Vicente, ¿no es cierto? Supongo que para los damnificados. Claro. $63,000. Es decir, $3,000 cada carpa. Bueno, eso es $3,000 cada, o sea, $3,000 cada carpa. Una locura. Eso o sea, digo, eso es como más o menos comprar una caravana, como usan los gringos para. Digo, está bien, digamos que tenemos ese dato. Esto fue un presupuesto. ¿Cómo sabemos cómo se gastó esa plata? O sea, ¿quién está auditando ese dinero en este momento? Bueno, nosotros hemos solicitado a la Contraloría General del Estado. Yo exhorté al señor Contralor General del Estado en una sesión de pleno del Consejo de Participación, en el cual pedí al señor Contralor General del Estado, que fue el día 13 de abril del 2020, que se declare en emergencia el control público de los fondos de la reconstrucción. Uh-huh. Que se declare en emergencia, es decir, que todos los auditores vengan acá, de todo el país, vamos a auditar los fondos de la reconstrucción. De hecho, ha habido algunos accionarios por parte de la Contraloría, está auditando, por ejemplo, los fondos del SECOT, pero esto es bastante. Entonces, nosotros en una sesión exhortamos al Contralor General del Estado para que declare en emergencia el control gubernamental. Uh-huh. Aquí está la resolución en el cual solicitamos al Contralor. De hecho, que sí ha habido la intervención por parte de la Contraloría, lo cual obviamente que por efectos de la pandemia los equipos que estaban destinados para este fin fueron desviados por el tema de los hospitales. Yo le invito, Juan Carlos, que vayamos a la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde aquí hay una papa caliente, que usted quiero que la vea, que es cosas que realmente son para reírse. Mire, por ejemplo, aquí dice, estudios de aeropuerto de Manta. ¿Sí se da cuenta, no? Sí. Estudios de aeropuerto de Manta, ¿cuánto cuestan? 256.368. Pero en la siguiente página dice, evaluación estructural emergente del aeropuerto de Manta. ¿No? Uh-huh. O sea, como que si en el estudio no se puede ver qué pasó con la estructura. Ya. Pero más abajo dicen, no, vamos a hacer una evaluación estructural emergente del aeropuerto de Manta. Y más abajo dice, proyecto construcción del terminal provisional del aeropuerto de Manta. ¿Sí se da cuenta que hay 3 cosas en una sola cosa? Uh-huh. Y si usted ve más adelante, aquí dice proyecto de construcción de la carretera La Ye de Mataje, puente Mataje, 17 kilómetros. ¿Qué tenía que ver el puente de Mataje con la carretera Mataje, con el terremoto? Yo pregunto, ¿no? Mire, más adelante hay el acceso a Bahía, que es de $25.146.000, que es el acceso más caro del mundo. ¿Por qué? Porque si usted ve que en esa vía, usted encuentra que es una vía a 4 carriles,
son 8 kilómetros, y resulta que es carísima. Y más adelante, usted ve que aquí sí viene, pero para reírse. Proyecto de construcción sobre el puente del río Jama, ubicado en la ciudad de Jama, Pedernales. $8.852.060. Este puente tiene 40 metros de largo, tiene 14 de ancho, y resulta que un puente similar a este, en Portoviejo, que fue construido por la alcaldía de Portoviejo, costó $3 millones. Uh-huh. Y este cuesta $8.852.000. Pero más adelante vienen los recursos, los rubros de los derrocamientos, de las demoliciones de las edificaciones. Sí, eso ahí me llama la atención el monto. Me llama la atención. Pero mire, $47 millones en demoliciones. ¿Y qué resulta? Que pagaban la demolición la pagaban por horas máquinas. Ya. ¿Qué significa eso? Es como que usted contrata a un maestro mayor para que le haga una pared en su casa. Y usted le dice, te voy a pagar por día. El maestro mayor llega, se sienta, desayuna, coge el teléfono. Todos los que hemos hecho alguna obrita sabemos cómo es. Se pone a escribir con la esposa, con la hija, porque es por día. Sí. Pero usted le dice al maestro mayor, vea, usted me va a hacer esta pared, tiene 5 de alto por 3 de ancho, y esto, ¿cuánto? Usted calcula y dice, bueno, le va a pagar $100. El maestro mayor verá si la hace en un día, en 2 días o en 1 hora. Pero acá no, acá pagaron por horas máquinas la demolición. Los operadores llegaban, se sentaban, reclinaban el asiento, se ponían a escribir el teléfono, a chatear, a whatsappear, y resulta que pagaban por horas máquinas. Oiga, Juan Carlos, y ha habido edificios que han salido más caro la demolición que la reconstrucción, que la construcción. Ya vamos a detallar, Francisco, sobre este tema luego de un pequeño corte. Ya volvemos. Enseguida regresamos con El Estado de la Nación, los hechos en caliente. El Estado de la Nación. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. En el transcurso del día, dentro de nuestra programación y durante 60 minutos, de 8 a 9, y su reprise de 17 a 18 horas, de 22 a 23 horas. Tu anuncio saldrá durante 2 semanas dentro de nuestra programación regular. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. ¿El trabajo en casa no te permite acompañar a tu hijo en sus clases virtuales? La situación económica está difícil, pero quieres que tu pequeño hijo continúe con su educación. El Centro de Desarrollo Integral El Parque tiene la solución para que tu hijo viva una nueva experiencia en educación. Pregunta por nuestras clases express, clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Quién diría que sería más fácil para ti y para tu pequeño hijo? Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia del parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial. Lámpara desinfectante y germicida de luz ultravioleta C y ozono. Este dispositivo ofrece la última tecnología de luz ultravioleta C y ozono que lo ayudará a desinfectar rápidamente el 100% de desinfección de todo tipo de gérmenes, virus, hongos y el COVID-19 de manera fácil y efectiva. La luz ultravioleta C, conocida por la comunidad científica a nivel mundial, que junto al ozono logra desinfectar 360 grados y lugares que no puede alcanzar la luz ultravioleta C. Dimensiones del producto: alto 45 centímetros por 17.5 centímetros. Potencia 38 watts. Incluye control remoto con temporizador de 15, 30 o 60 minutos. Producto de uso delicado. Precio $99.99. Envío gratis a domicilio, solo en Quito y Guayaquil. WhatsApp 099-603-5691.
Su pedido también incluye capacitación personalizada. El Estado de la Nación. 41 minutos. Estamos hablando con el consejero Francisco Bravo del Consejo de Participación Ciudadana sobre los fondos o el manejo de los fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas por el terremoto ocurrido hace ya 4 años y medio. Sin embargo, este tema tiene un eje distinto también que tiene que ver con eso. En su momento, en abril del 2018, el asambleísta César Carrión, creo el coronel César Carrión, o ex coronel, quien fuera, recordemos, director del hospital de la Policía Nacional durante el 30S, y después ya fue asambleísta nacional, denunció que a través de la emisión del decreto ejecutivo 1073, con el cual el expresidente Correa reglamentó la ley de reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, es decir, la ley que hablaba ahora Francisco, la ley orgánica de reactivación, se legitimó un fraude tributario con lavado de patrimonio que ascendería a 3.927 millones de dólares. Buenas tardes, coronel César Carrión. Gracias por atendernos vía telefónica. ¿En qué consistió este supuesto fraude tributario y cuál es la situación de esa investigación? Buenas noches, estimado Juan Carlos, y a todos quienes siguen Radio Sucesos. Sí, en efecto, yo presenté la denuncia en febrero del 2018 en la Fiscalía General del Estado respecto al decreto 1073 emitido a raíz del terremoto de abril del 2016. Ese decreto se refiere al reglamento, a la ley de solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Muchos confunden respecto a lo que se recaudó para realizar las inversiones de la reconstrucción. Y tengo que el señor consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, estuvo realizando una investigación al respecto, es decir, cómo se invirtieron esos dineros recaudados. Lo que yo he denunciado no es ese valor, sino es todo unos valores distintos por los cuales el decreto permitió legitimar declaraciones patrimoniales entre el 2009 y 2016 por un monto de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Exactamente, usted lo dijo, 3.927 millones 331.545 dólares. Ese valor permitió este reglamento en una disposición reformatoria al código, a la ley monetaria a la ley tributaria, pero sorpresa, despenaliza el fraude tributario. Les dice, bueno, si no han hecho las declaraciones, sí la pueden hacer, pero pueden pagar una multa pequeñita nomás. Pero por los montos que estamos viendo, es mucho más que el caso Arroz Verde, mucho más grande que el caso Odebrecht. Estamos hablando de un monto sumamente alto. La investigación sigue en indagación. Me llegó un último escrito en este año, febrero si no me equivoco, que me decían que yo no puedo, por última vez, yo no soy parte del proceso, sino los investigados y nada más. Está en reserva. Pero ya han pasado, desde el febrero del 2008, esta investigación que no he tenido respuesta. Le he enviado varias comunicaciones a la señora fiscal general a efectos de que se informe, aunque sea de manera reservada, porque yo no he difundido nada de lo que están investigando. Pero sí es preocupante que no exista un avance. Casualmente en la Asamblea
ya se cerró el debate el informe de segundo debate sobre la ley de extinción de dominio, donde se tendrá una herramienta adicional para ubicar a todos esos bienes, porque se dijo pues en este debate de que nadie roba con notario público, y yo les dije que sí, están juramentadas, están declaradas juramentadas en declaraciones hechas en la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, es fácil ubicar con nombres y apellidos una larga lista de los 5.810 contribuyentes que aprovecharon este decreto. Por lo menos el 90% serán responsables quizás de un enriquecimiento ilícito, de contratos con el Estado, de coimas, etcétera, o también de narcotráfico. Porque ¿cómo puede coincidir si en febrero, yo tengo la estadística, recaudó por parte del SRI, que tanto se vanagloriaban, recaudaron $1.280.000 menos que el año anterior, es decir, menos que el año 2015, que fue de 13.372.000, y en el 2016 recaudaron $12.092.000, 12 millones. Pero ese mismo año, 2016, con ese decreto permitió que legalicen casi $2.000 millones. Es decir, aquí hay una investigación que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Mientras unos perdieron sus casas, ¿no?, sus bienes, fallecieron, otros, en cambio, gracias al decreto, por esa causa del terremoto, se aseguraron sus bienes mal habidos, ilegítimos. Entonces esto no puede quedarse así en media investigación, y hay que pedir explicaciones de la señora fiscal si continúa con la investigación, porque estos delitos de enriquecimiento ilícito no prescriben, no pueden prescribir, al menos si corresponde a un funcionario público o algún particular que usufructó del sector público también y que ya no está en el servicio público. Coronel Carrión, ¿cuál sería el dolo? ¿Dónde estaría la ilegalidad? ¿Cómo suponer que la mayor parte de estos dineros que fueron legalizados de alguna manera mediante este decreto son de origen ilícito? Ya, es fácil darse cuenta de que en medio de una crisis el decreto permite legalizar patrimonios no declarados o con alguna equivocación al año que no lo hubieran hecho, entre el 2009 y 2016. Por los montos nomás solamente se puede deducir por qué tanto dinero si estábamos en crisis justamente en el año, por ejemplo, 2016, ¿no? Y ahí se notan más aún los montos más altos desde el 2009 hasta el 2016, justamente, que coincide. Pero ¿cuál era la intención de esta disposición? Supuestamente... encubrir. Encubrir a aquellos que no sabían dónde ir a guardar el dinero, porque ya habían una investigación, varias investigaciones en el exterior, por ejemplo, el caso Odebrecht mismo, ¿no? Panama Papers, que salió ya a hacer seguimientos de dineros que no solamente estaban dentro del país, sino que salían a otros países. Y entonces ese temor creo que favoreció para que este decreto permita aquí mismo guardar el dinero, legalizar el dinero. Un dinero ilegítimo legalizado a través de un decreto ya no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pero aquí sí hay mucha ilegalidad desde el decreto. Yo no solamente envié para la denuncia a la Fiscalía, sino al Contralor General, y entiendo que él también debe dar explicaciones al país qué pasó con el análisis de este decreto 1073. Lo único que me contestó es que hizo también un informe de auditoría respecto al patrimonio del director del SRI. Coincidencialmente, el señor Leonardo Orlando Arteaga, que ahora es prefecto, ¿no? Prefecto de Manabí. O sea, el círculo sigue siendo el mismo. Se encubren, no descubren nada, no descubrieron nada ilícito en las declaraciones, ni en el SRI, ni en la Contraloría General del Estado.
Es decir, aquí hubo un encubrimiento total. Parece que no revisan, solamente cuando uno se les dice, haga una revisión de una declaración patrimonial, ahí se pone, o cuando se hace público, ¿no? Cuando los medios de comunicación también los llaman, pero mientras tanto ni se preocupan si declaran o no declaran, o cuánto declaran, no les preocupa. Coronel, gracias por su intervención. Quería nada más poner en punto que no solo es, no solo los fondos que se usaron, como está denunciando, o se mal usaron, como está denunciando el consejero Francisco Bravo, sino también la denuncia que usted puso al respecto. Y de alguna manera esta lentitud, por decirlo suavemente, de las autoridades en estas investigaciones. Seguiremos conversando más profundamente, coronel, de este tema en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, César Carrión, asambleísta. Bueno, es parte de esto, ¿no? Es parte de todo este tema. El punto es, conversaba yo en un momento con, ahora es candidato a la vicepresidencia de la República, Julio Villacreces, que era coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí, y él decía, han atrapado con el tema cuando cae precisamente el tema del Pedernales, y él dice, han atrapado un pez chiquitico. Sí. Han cogido un pez de 8 millones, dice, pero el asalto es de 3.500 millones de dólares, Francisco. Sí, por eso, gracias, Juan Carlos. Sí, alguna vez conversábamos con Julio Villacreces, un hombre luchador, y hablábamos de esto, ¿no? De ese pececillo pequeño. Pero aquí hay tiburones blancos, aquí hay ballenas jorobadas, que están dentro de este Comité de la Reconstrucción, que hoy la Fiscalía General del Estado, a cargo de la fiscal general, la doctora Diana Salazar, ha puesto el pie en el acelerador en los impulsos fiscales que hemos visto ya. Un primero que hace en julio el doctor Wilson Toainga, ¿no es cierto? Exacto. Que es el fiscal subrogante, pero les hace una serie de pedidos, y luego hay un nuevo impulso reciente en el cual se insiste en los pedidos porque estas entidades públicas no han contestado. Efectivamente, sí, y ya lo hace la propia fiscal general. Claro. Lo cual es digno de resaltar el trabajo de la fiscal general en este tema, que realmente, Juan Carlos y oyentes, amigos de la radio, realmente aquí están los tiburones blancos, aquí están las ballenas jorobadas, aquí están la burla, el juego, la discrecionalidad que han hecho con los recursos, con estos sagrados recursos que todo el pueblo ecuatoriano aportó. Mire, hoy son 54 meses, 1.633 días, y todavía el plan Prisa, que qué tan mal nombre que le han puesto. Plan Prisa. El plan Prisa era un plan de soterramientos de las zonas afectadas por el terremoto. Era para poder, toda la cablería o todos los cables de la parte alta iban a ser ubicados, soterrados, enterrados en todas las zonas afectadas. Por ejemplo, en Puerto Viejo, 9 manzanas fueron contratadas en junio del año 2017. Y resulta que hasta el día de hoy no se termina esa obra. Imagínese usted qué pasaría, usted que tenga un negocio en el cual le hagan un hueco al frente de su negocio, le abran la calle de 9 manzanas, ¿no? Y resulta que usted, ¿a quién le vende? Uh-huh. Imagínese usted la reflexión. Usted alza la puerta Lanford y tiene allí sus productos, ¿a quién le vende? Si tiene un hueco al frente, tiene agua, tiene putrefacción, tiene canales abiertos, esto ya va para 54 meses. Ahora, ¿qué piensan en Manabí de todo esto? Porque, de hecho, con lo que usted está denunciando o ha denunciado, y las obras que no se han hecho y el dinero que no ha llegado, Manabí estaría incendiando el Ecuador. Perdóneme, pero parece que están resignados, contentos con su suerte, no sé. Mire, yo le digo una cosa, Will, estimado Juan Carlos. Si usted viene, le cae un terremoto, le destruye su casa, sí, le destruye su inversión, le destruye su negocio, lo deja en la ruina, ¿de dónde va a sacar fuerza usted para reclamar? Le pregunto. Uh-huh. O sea, ¿de dónde va a sacar fuerza para luchar? Si está destruido, está arruinado, está frustrado. Y otras personas que sufrieron pérdidas familiares. No tan solo la pérdida patrimonial, sino la pérdida familiar. ¿De dónde va a sacar fuerza para luchar?
asambleístas que eran los indicados para luchar, para llevar adelante esta voz, reclamar, investigar, fiscalizar. No lo hicieron. Se dedicaron a los repartos de los hospitales, a buscar sus cuotas, a solucionar sus problemas gastrointestinales y familiares y patrimoniales, pero no le importó la suerte de esta gente, de los hermanos manavitas, de los hermanos esmeraldeños y de los ecuatorianos que con su buen gesto de solidaridad ellos apostaron, creyeron en esta reactivación. Entonces no hay fuerza, estimado Juan Carlos, no hay fuerza para luchar, no hay fuerza para reclamar. Ahora, esto está en manos en este momento de la Fiscalía. Usted ha destacado que la fiscal general Diana Salazar ha planteado, precisamente, le ha puesto el pie en el acelerador, o sea, ha tomado esto ya como un tema de fondo, como lo es. ¿Qué pasa con el gobierno? Es decir, las entidades públicas. Porque aquí lo que estoy viendo es que son todas entidades públicas. Efectivamente. O sea, ministerios, el CERCOV, el Ecuador Estratégico, que lo acabaron de desaparecer, ¿no es cierto?, que manejó 464 millones de dólares. Efectivamente. O sea, ¿quién va a rendir cuentas de esa plata? Porque alguien tiene que rendir cuentas. De Electricidad y Energía Renovable, sí, manejó 165.089.000 dólares, sí, que eran los que estaban a cargo del soterramiento de las zonas afectadas. Sí. Es decir, de coserle la herida del corazón, sí, de la zona cero. Pero yo digo, está bien, aquí están las cifras, los datos están absolutamente verificados. El actual ministro de Electricidad y Energía Renovable, o los ministerios que pasaron en este gobierno, ¿qué han hecho para eso? El actual ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, o los que estuvieron en este gobierno, ¿cómo explican el uso de 503 millones de dólares, por ejemplo? Mire, le doy un dato. Sí. En este plan PRISA han pasado 11 gerentes. Ya. 11 gerentes, desde junio del 2017 al 2020. 11 gerentes. Imagínese usted. ¿Cómo puede haber estabilidad en un proyecto o en un proceso de construcción cuando han habido 11 gerentes? Primero. Segundo, no nos olvidemos que quien fiscalizó este plan PRISA fue el ahora prontuariado el señor Calderón, que está dentro de la lista del Hospital de Pedernales y del Hospital de Bahía. Ya, Franklin Calderón. Franklin Calderón. No es pariente. Bueno, enhorabuena. O en buena hora. Entonces resulta que usted ya puede tener más o menos la idea de cómo se han dado el manejo de estos recursos. Entonces, tenemos la fe que con este atarrayazo que hemos pegado a través de esta denuncia que presentamos el 10 de febrero, por una posible delincuencia organizada, se puedan esclarecer los mal manejos de los fondos de la reconstrucción. Es lo único que nos queda a los manavitas y ecuatorianos. Nos queda la fe, la esperanza de que la Fiscalía General del Estado actúe en base a este tema. Muchas gracias, Francisco Bravo, por haber estado con nosotros, darnos los detalles, con el tiempo suficiente para hacerlo, de este gravísimo tema que tiene que ver con el presunto manejo irregular de cerca de 3.000 millones de dólares de una parte y otros millones de dólares, cientos de millones que tuvieron que ver con la reconstrucción de Manaví, o la no reconstrucción, digamos, porque nunca se reconstruyó Manaví. Así es. Yo le agradezco a usted, Juan Carlos, y gracias por esta invitación, y también agradecer el apersonamiento que usted ha tenido de forma cívica en esta lucha, en esta cruzada que hemos llevado adelante para poder esclarecer los fondos de la reconstrucción. Usted nos ha dado espacios interesantes en sus portales, y gracias por ese apoyo, en nombre de quien represento a los hermanos manavitas que ven la esperanza en quienes hoy día estamos al frente de esta lucha, de esta cruzada. Gracias, consejero. Realmente es una obligación cívica hacerlo. La Constitución obliga a los ciudadanos a denunciar la corrupción y a luchar contra la corrupción. Pero además es una lucha por los derechos humanos. Porque mucha gente, cientos de miles de habitantes de Manaví, todavía siguen sufriendo las consecuencias. Y el hecho de que se hayan feriado la plata es una infamia muy grande. Es demasiado fuerte. Son 3.500 millones de dólares que en verdad nadie ha explicado hasta ahora dónde están. Ojalá se haga justicia. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes su cordialísima atención. Volvemos en una próxima oportunidad. Se despide de ustedes Juan Carlos Calderón. Que tengan una linda noche.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón.